Amigos que están en sintonía total de Canal 29 de Apopa, queremos darle a usted la bienvenida a este espacio Análisis de País en una edición especial. Hoy estamos a punto de iniciar no estamos a punto, estamos ya iniciamos más bien dicho, la semana de vacaciones correspondiente a la Semana Santa. El día de ayer fue Domingo de Ramos y muchos feligreses justamente asistieron a sus diferentes parroquias a celebrar la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Ahora, en ese marco nos compete a nosotros también tocar un tema que tiene que ver con la fe y con una persona que hace más de 35 años también movió los cimientos de la fe del pueblo salvadoreño a causa de su martirio. Estamos hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Este día vamos a hablar acerca del legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos a hablar acerca también de su cruel asesinato. Vamos a hablar también hasta de el proceso de beatificación que se está llevando a cabo este día, así como también la fecha que se va a llevar a cabo aquí en nuestro querido país, esta beatificación que será este próximo 23 de mayo. Pero bueno, para ello vamos a estar conversando con Marisa de Martínez y también con Edín Martínez, miembros fundadores de la Fundación Monseñor Romero. Con ellos vamos a estar tocando este tema, con ellos vamos a estar hablando en el marco de la Semana Santa acerca del legado de Monseñor Romero. Solo para eso, permítanos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, estamos en Análisis de País y hoy sí saludamos a quienes nos visitan en este día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, es un gusto tenerles acá. Y para nosotros también, muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. A ver, ustedes como miembros fundadores de la Fundación Romero, me imagino pues que ustedes vivieron ese momento histórico, triste y sobre todo un hecho salvaje como fue el asesinato de Monseñor Romero. Antes de quizás entrar en perspectiva, ¿por qué no nos dicen ustedes cómo vivieron ese día? Ese 24 de marzo de 1980, ¿cómo era El Salvador? Estábamos también quizás en un periodo cerca a la Semana Santa y pues, ¿cómo recibieron ustedes la noticia del asesinato de Monseñor Romero? Bueno, yo creo que el 24 de marzo del 80 sí fue un día verdaderamente, una tarde dolorosa. La noticia que recibimos nos impactó profundamente.
No existía todavía la Fundación Monseñor Romero, no nos habíamos reunido pues para darle seguimiento y apoyo a la palabra y al mensaje de Monseñor. Creo que para todo el pueblo fue una sacudida profunda, que después de 35 años todavía nos sigue doliendo. Es una herida que no está cerrada, nunca se hizo justicia. Este es un crimen que quedó en la absoluta impunidad, ¿verdad? Como muchos otros en El Salvador. También eran momentos muy difíciles en este país. Veníamos ya de una dictadura militar desde el 32, ¿verdad? Con presidentes militares, si usted recuerda, pues en ese momento era el general Carlos Humberto Romero, antes de él estuvo el coronel Molina, antes de él estuvo el general Sánchez Hernández, antes de Sánchez Hernández el coronel Julio Rivera, y así para atrás vamos viendo pues que esto era un país dirigido por los militares y en puestos públicos muy importantes y claves para el desarrollo del país, militares, ¿verdad? Entonces se vivía pues una gran represión porque ellos estaban representando a unos intereses oligárquicos, vea que Monseñor Romero lo señaló como injustos, opresores, puso el dedo en la llaga, Monseñor. Entonces también el pueblo ya estaba organizado después de intentar cambios pacíficos que no se lograron nunca, ¿verdad? Ya para el 80, en los años 79, 78, 77, en el 77 toma posesión del arzobispado Monseñor Óscar Romero, que hoy ya le podemos decir San Óscar Romero, ¿verdad? Cuando llega en el 77, el 27 de febrero. Y el 20 de febrero hubo elecciones en este país. Más bien hubo votaciones, ¿verdad? Porque el resultado fue fatal también. No. Entonces elegían los militares. La verdad, las votaciones se hacían solamente por cumplir un requisito legal, ¿verdad? Ante los demás países. Pero elecciones aquí teníamos años de no tenerlas. Siempre ya se sabía que quedaba nombrado presidente el militar, ¿verdad? Y era el partido PCN ya, ¿verdad? Sí, claro. Era el partido PCN el que llevaba pues a los militares, ¿verdad? Entonces, cuando Monseñor toma posesión el 20 de febrero, ese es un mes difícil porque el pueblo se ha tomado la Plaza Libertad en protesta por esa nueva afrenta a la democracia, ¿verdad? Porque no dejaban que la democracia levantara cabeza. Se habían tomado la plaza y luego el 28 de febrero una fuerte represión en la plaza donde murió mucha gente a los días de estar Monseñor. A los días de estar Monseñor. Y días más adelante asesinan al Padre Grande, ¿verdad? Y entonces Monseñor entra en un momento, yo le llamo de trifulca política, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, podríamos decir de que el arzobispado o el ministerio de Monseñor Romero fueron 3 años muy intensos, llenos de muchas controversias y sobre todo también de una inestabilidad político-social aquí en el país. Bueno, Monseñor Romero llega en un momento de gran polarización, en un momento de una fuerte lucha. Cuando Monseñor Romero llega, ya se sienten pasos de animal grande, ¿verdad? O sea, ya se va gestando y va avanzando y se va aproximando un momento crítico, que era ese momento de la insurrección general, ¿verdad? Entonces, Monseñor hizo esfuerzos muy grandes, desde que él llegó al arzobispado para detener ese proceso y buscar una solución que no fuera violenta, que no fuera sangrienta como lo fue, ¿verdad? Entonces él hizo todo lo que pudo, los llamados que pudo, y llamó a la izquierda y llamó a la derecha, y llamó a la oligarquía y llamó también a los organizados del pueblo, ¿verdad? Que adoptaran otro camino, que se fomentara un poco el diálogo, que se renunciara a algunos privilegios que se tenían que dañaban a la población, que hubiera más justicia,
que se hicieran más distribución, una mejor distribución de la tierra, una mejor distribución de la riqueza. Eso no sucedió. Y entonces el proceso violento, ¿verdad?, de enfrentamiento continuó hasta que, antes de eso, matan a Monseñor Romero, porque como todos los profetas, Monseñor Romero estorbaba, ¿verdad? ¿Y estorbaba a quiénes? Aquellos que no querían cambiar, aquellos que querían mantener las condiciones como estaban, ¿verdad? Que no querían perder los privilegios. Que no querían perder privilegios, ¿verdad? Estos, Monseñor Romero es víctima, ¿verdad? Es víctima de ese odio que existía de esta gente a Monseñor Romero y a todo el que hablara por justicia en este país, a todo el que defendiera la justicia. Creo que lo mismo que se está diciendo hoy, Monseñor Romero es un santo incómodo para muchos. Y en ese entonces Monseñor Romero era un santo incómodo para los que detentaban el poder, para los que tenían el poder económico, el poder político, el poder militar. Era un santo, era un profeta incómodo, ¿verdad? Y por eso lo mataron. Creo que esa es la razón de por qué la Iglesia, en su más alta jerarquía, lo ha declarado mártir. El mártir es aquel que muere por odio a la fe, ¿verdad? Y hoy, por odio a la fe, al estilo siglo XX. Porque antes era por odio a la fe, cuando les decían renegás o no renegás de tu fe, ¿verdad? Si renegás de tu fe no pasa nada, pero si no renegás de tu fe, ahí va la espada, ¿verdad? Hoy no, hoy a Monseñor Romero lo odiaron por su fidelidad al Evangelio en las cosas que hablaba y por su fidelidad al magisterio de la Iglesia cuando él hablaba. Él no se salió de ese marco, ¿verdad? Del marco de la palabra de Dios y del marco de la palabra de la Iglesia, ¿verdad? Y del marco del sufrimiento de las víctimas en este país, que habían muchísimas en ese entonces. Él estuvo en ese marco. Entonces, el rechazo que él sufrió era un rechazo que le venía del odio que generaba su palabra, su predicación, su llamado a la conversión, su búsqueda de paz, su señalamiento a la injusticia, ¿verdad? Esos llamados le costaron la vida, como le ha costado la vida a todos los profetas. Sí, sin duda alguna. Todos los profetas han pasado por esa situación. Bueno, qué bueno que nos hayan recordado ese espacio en donde Monseñor Romero toma posesión en un periodo cerca de las elecciones. Hoy, en el 2015, justamente después de elecciones, unas elecciones un tanto especiales, si se quiere ver así, y también en esa época, en esa fecha, 24 días después de las elecciones, 23 días después de las elecciones, se da la noticia acerca de la fecha de canonización. ¿Cómo podemos ver el mensaje o en qué sentido está vigente el mensaje de Monseñor Romero en estos días? Porque todavía tenemos una sociedad muy polarizada, todavía tenemos una sociedad muy intolerante, todavía tenemos masacres, a pesar de que se están haciendo los esfuerzos. Vemos incluso hasta fotografías de muertos de una manera bastante espeluznante. Entonces, ¿qué diría Monseñor Romero a estas alturas? ¿Cómo podemos adaptar el mensaje de Monseñor Romero 35 años después de su martirio? Bueno, en mi opinión, yo creo que la voz de Monseñor Romero su mensaje sigue actualizado, sigue vivo, ¿verdad? Y que esa ya es tarea mía y tarea de los cristianos, que lo hemos podido, hoy estamos siempre tratando de entender el Evangelio, ¿verdad? Y las exigencias del Evangelio, ya de poner en práctica las enseñanzas de Monseñor. Efectivamente, vivimos en una sociedad que sigue siendo bien polarizada, bien dividida, con unas brechas económicas profundas, como Monseñor también la denunciaba, ¿verdad? Un extremo de una
pequeña porción de la población salvadoreña extremadamente millonarios y una base inmensa de pobreza, ¿verdad? Llámese desempleo, subempleo, salarios que no llenan las necesidades de una familia, necesidad de migración, una violencia tremenda que no ha podido detenerse. Entonces siempre estamos en una sociedad salvadoreña muy difícil, donde yo creo que la voz profética de San Óscar Romero debe de seguirnos sonando y queremos que siga sonando, y por eso en la Fundación nos preocupamos por mantener vivo su pensamiento y que nos apropiemos de él, que no es más que el pensamiento del Evangelio. Muchos cristianos y no creyentes que se escandalizan con la palabra de Monseñor porque dicen, se metía en política. Entonces, es simple y sencillamente que no han leído los evangelios, no han conocido a Jesús, a ese Jesús que también fue condenado por razones políticas, ¿verdad? Porque alborotaba al pueblo, decían, porque estaba cambiando las costumbres, porque estaba haciendo llamados a los pobres. Porque estaba despertando a la gente. Despertando a la mayoría, ¿verdad? Porque siempre las mayorías han sido los olvidados, los que están... como nos dice el Papa Francisco, están en la periferia, y ahí tiene que ir la iglesia, a la periferia, a estar donde realmente está la realidad más real, repitiendo a John Sobrino, que dice, esa es la realidad real, ¿verdad? Y Monseñor Romero nos dice eso, ¿no? Y ya nos lo dijo también en algunas ocasiones, ¿no? Cuando dijo, los pobres son los que nos dicen ¿qué es el mundo? Sí. Son los pobres los que nos dicen qué es el mundo, porque son los que viven realmente las consecuencias de decisiones políticas mal enfocadas, ¿verdad? Injustas, de un reparto de la riqueza injusto. Y no podemos, por los creyentes, los cristianos, decir que esas cosas como no tienen relación directa con nuestras costumbres religiosas, nosotros no podemos hablar de ello. Pues si de eso se trata, el Evangelio de Jesús de eso se trata, ¿verdad? Dichosos ustedes los pobres, de ustedes es el reino. ¿Y qué quiere decir que el reino es de ellos? La felicidad tiene que ser de ellos. ¿Y cómo se construye esa felicidad? ¿Cómo se destruye la maldad? ¿Verdad? Entonces... en esa línea, pues, Monseñor Romero, su voz sigue siendo válida. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Es preguntarnos si nuestra sociedad da de comer o produce hambre. ¿Produce bienestar y paz para todos? ¿O produce guerra? ¿O produce violencia? ¿O produce odio? Mire lo que estamos viviendo ahora. A mí me aflige tremendamente esta violencia, porque nos hemos olvidado de dónde venimos. Acabamos de vivir una guerra fratricida donde hubo, y estamos como dando pasos ahora para una guerra fratricida. A mí me espeluzna leer en las redes sociales los comentarios que hace la gente sobre las masacres de jóvenes, por ejemplo, que si son pandilleros, que si no lo son. Mire, aunque estén cometiendo, ¿verdad? Y estén en situaciones totalmente en contra de la ley, cometiendo crímenes terribles también. Pero me pregunto yo, la solución es así, entrar en una espiral de matarnos. Y eso quiere decir, ¿no? Es fuerte. Sí, es bastante fuerte, sobre todo también porque yo siento de que ya no solo se está hablando de combatir la pobreza, sino hasta de eliminar con odio, y eso yo creo que es lo más preocupante, y eso también lo que justamente hace 35 años también reinaba en El Salvador, y que desgraciadamente no hemos podido detener el odio o el avance del odio en sus diferentes expresiones. Volver a eso es peligrosísimo. Eso es muy peligroso, porque yo creo que por lo menos los que vivimos en carne propia esos escenarios o esas situaciones de guerra, no queremos volverlo a vivir. No queremos volver a vivir una situación en donde entre salvadoreños nos estemos matando. Ahora, si hablamos de odio, si hablamos de vigencia, estas expresiones todavía siguen mostrándose aquí en nuestro país, pero
¿Cuál es el mensaje de Monseñor Romero para poder erradicar ese odio y para poder ya buscar un entendimiento entre salvadoreños? Muy bien. Mire, una de las cosas en las que más machacó Monseñor Romero y que no desperdició oportunidad para decirlo, es que el Evangelio hay que encarnarlo, hay que historizarlo, hay que aplicarlo a los momentos concretos y a las contradicciones específicas que están sucediendo en el momento histórico que vivimos, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? O sea, él decía, ¿de qué sirven sermones que se pueden pronunciar aquí o en la China? Porque no tienen nada que decirle ni a la China ni a este contexto, ¿verdad? Entonces dice, hay que historizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que ilumine, es para que nos indique cuál es el camino que debemos de seguir. Esto lo tenía tan claro Monseñor que no desperdiciaba oportunidad para decírnoslo. Por eso él en la catedral, cuando tenía sus homilías, siempre incluía en sus homilías los hechos de la semana. Y ahí conocíamos nosotros qué estaba pasando en el país. Y desde su enseñanza evangélica y del magisterio de la iglesia, él iluminaba esas realidades, ¿verdad? Allí nos dábamos cuenta de las masacres que existían a lo largo y ancho del país, porque la gente iba donde él a buscar consuelo, a buscar apoyo, ¿verdad? Monseñor Romero era una especie como de pararrayo, ¿verdad? De las víctimas, a donde iban a parar las víctimas, donde iban buscando consuelo, buscando paz, buscando una palabra de aliento, buscando una respuesta, buscando la voz de los que no tenían voz, ¿verdad? Entonces, eso era Monseñor Romero. Ahora, hoy lo vamos a beatificar. Y digo lo vamos, porque aunque es una decisión de la jerarquía eclesiástica, ¿verdad?, de este Papa que nos ha venido a dar grandes esperanzas, del Papa Francisco, ¿verdad?, después de que era una causa que estaba bloqueada, también en esto cuenta el pueblo. En este proceso de beatificación cuenta el pueblo. El pueblo ya lo había canonizado. El pueblo ya tenía tiempo de verlo. Ya la relación de la gente que existía con él ya era una relación de una persona que goza de la presencia divina, ¿verdad? Fuera ya una vez fallecido, muerto, asesinado, ¿verdad? Como le pasó a él, como le ha sucedido a todos los profetas. Ya la gente se dirigía a él en esos términos. Ya era una relación de un santo con un ser viviente, digamos, humano en esta tierra, en este caminar que tenemos nosotros acá. Entonces, eso, Monseñor Romero ya iba caminando a los altares, en los corazones de la gente, de todo el país y de fuera del país, ¿verdad? Ya se le rendía culto público. Bueno, de hecho, perdón, ya que van mencionando eso, en las noticias salió también un Romero Crucis que celebraron allá en Altavista. No sé si ustedes se dieron cuenta de ello. Sí. Existe el Romero Crucis. Son las estaciones del Vía Crucis relacionadas también con el Vía Crucis del pueblo salvadoreño que vivió también acompañándole, Monseñor. Bueno, pero yo lo que quería decir y con lo que quería concluir esta reflexión es, estamos muy alegres de lo que está sucediendo. Y hay alegría, hay gozo, y hay expresiones de alegría, y eso no lo tenemos bien merecido, pues, porque Monseñor Romero es nuestro, es del pueblo, es de este país, es de los cristianos de todo el mundo, ¿verdad? Y va a haber mucha celebración. Yo lo que pienso después de todo esto es que debemos de preguntarnos todos los cristianos y los que vamos a participar en esta celebración, ¿qué nos queda de todo? Y yo lo que pienso que como podemos nosotros celebrar mejor a Monseñor Romero es haciendo vida en nosotros su vida, haciendo vida en nosotros sus enseñanzas, es haciendo camino
de lo que él nos dijo que debería de ser un cristiano. Es asumir en serio, tomar en serio las palabras que él nos pronunció, ¿verdad? Y entonces que él nos regaló, las homilías, las enseñanzas, las cartas pastorales, ¿verdad? Los discursos que él pronunció. Yo creo que eso es lo mejor que podría, la mejor manera que nosotros podemos interpretar el legado de Monseñor Romero. Es la vida con un cristianismo a lo Monseñor Romero, historizado, ¿verdad? Que se aplica, que ilumina nuestra forma de conducirnos en este mundo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bien, estamos hablando de Monseñor Romero, estamos hablando del legado, estamos hablando de la vigencia de su mensaje. Estamos en tiempo de reflexión, estamos en tiempo de Semana Santa y qué bueno que usted nos acompañe y que podamos estar hablando acerca de la vida de Monseñor Romero hoy en tiempo de reflexión como es Semana Santa. Permítanos una pausa y al regresar vamos a seguir hablando acerca de la diferencia entre el Monseñor Romero histórico y también el Monseñor Romero actual. Quédese con nosotros, estamos hablando con Marisa de Martínez y con Edwin Martínez, miembros fundadores de la Fundación Monseñor Romero. Ya regresamos con más de Análisis de País. Bien, estamos en Análisis de País. Este día nos acompañan miembros fundadores de la Fundación Monseñor Romero. Para ello tenemos a Marisa y Edwin Martínez. Ellos nos vienen a hablar acerca del legado de Monseñor Romero. Y bueno, siguiendo con esta conversación, hemos estado hablando acerca de la vigencia del mensaje de Monseñor Romero y también podemos hacer una diferencia entre el Monseñor histórico y el Monseñor Romero actual. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Hay alguna forma de poder decir, miren, el Monseñor Romero histórico era uno y el actual es otro? En cuanto ya hoy como santo, como beato, que va a ser a partir del 23 de mayo.
A Monseñor se le ha beatificado por ser lo que fue, ¿verdad? Por decir lo que nos dijo, por ser el profeta que tuvimos la gran suerte de tenerlo en El Salvador. Y ese es el Monseñor actual también. A Monseñor no lo podemos cambiar, ¿verdad? El Jesús de Nazaret de los Evangelios es el Jesús de hace 2200 años, ¿no? Pero sigue siendo el Jesús del Evangelio, que lo tenemos que actualizar cada quien en nuestra historia y en nuestro contexto, ¿verdad? Y los llamados que nos hace Monseñor a los cristianos, a lo que él siempre llamaba el pueblo de Dios, porque una cosa nos decía el pueblo salvadoreño en general, y otra cosa es el pueblo de Dios, de El Salvador, o sea, los bautizados, los creyentes, los que de alguna manera hemos dicho que creemos y seguimos al Jesús evangélico. A eso nos hacía fuertes llamados, Monseñor, ¿verdad? Por ejemplo, nos decía, he anotado aquí algunas frases de sus homilías. En el 79, diciembre del 79, que habría que leer toda la homilía, pero si uno solo lee, saca una aseveración. El cristiano que no sienta con alegría esa cercanía de Dios en la historia no ha comprendido la esencia de su fe. Que no sienta la cercanía de Dios, pero en la historia, porque nos hablaba de un Dios encarnado, no de un Dios en el cielo, que allá cuando nos muramos tal vez lo íbamos a conocer, ¿verdad? El cristiano que no quiere vivir este compromiso de solidaridad con el pobre no es digno de llamarse cristiano. Entonces son frases contundentes, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es esa solidaridad? ¿Es asistencialismo? ¿Es lo que ahora se llama que como nos dé responsabilidad social? Sí, hoy la responsabilidad social. Que nos dan lástima, que nos sacan fotos de niñitos chorreaditos, descalzos, y hay que darles lo que a mí me sobra. Monseñor no se refería a esa solidaridad, era algo más contundente, ¿verdad? Más, digamos, en el contexto, en el entender la justicia. Él decía, no vamos a tener paz en este país si no hay justicia. La raíz de todos los males en este país es la gran injusticia social que hay. Y mire que en tiempos de Monseñor aquí la pobreza era verdaderamente profunda, tremenda, sobre todo la pobreza en lo rural. Decía, por ejemplo, un cristiano que defiende posiciones injustas solo por mantener su puesto, ya no es cristiano. Entonces, es que se es o no se es, ¿verdad? Bueno, y sobre todo también por lo Perdón, que... pero este mensaje sigue vivo. Este mensaje no podemos decir que ya es de un Romero que ya pasó. Esto es lo que debe de resonarnos siempre. Es que justamente acerca de eso es que le quería mencionar, que justamente todo lo que mencionó ahí, y que lo mencionaba Monseñor Romero, también está relacionado a textos bíblicos. Eran textos acerca de proverbios o de otras partes de la Biblia que justamente todavía tienen vigencia en cuanto a la solidaridad. Ahora, ¿por qué estamos estableciendo y por qué estamos hablando de una diferencia entre el Romero histórico y el Romero actual? Porque, lógicamente, el legado de Monseñor Romero, la vida de Monseñor Romero se dio en tiempos de agitación social bastante grandes. Y no solo eso, sino que también ahora, en la actualidad, a pesar de que ya se callaron las balas por pelear por una guerra y todo lo demás, que esperamos que no vuelva a suceder, ahora la gente como que lo ve, digamos, un poco más frío, hasta cierto punto quizás un poco más light, si usted lo quisiera ver así, pero yo creo que no ese es el objetivo de ver el mensaje de Monseñor Romero de esa manera. Mire, hay alguna corriente de pensamiento que todavía cree que Monseñor Romero tuvo una conversión, que él se convirtió, porque antes era otra cosa, ¿verdad? Y Monseñor Romero, yo pienso que Monseñor Romero no se convirtió. Monseñor Romero fue respondiendo al contexto en el que él se iba encontrando.
en los distintos contextos en los que él se iba encontrando. Cuando él regresó de Roma, ya sacerdote, lo mandaron a un pueblito que se llama Polorós. Allá él fue una persona muy coherente con el llamado de Dios y con el papel que le tocaba jugar como párroco en ese lugar. De allí fue él avanzando, estuvo como también en la curia diocesana de San Miguel, lo llamó Monseñor Miguel Ángel Machado, ¿verdad?, para que le ayudara. Después pasó a la conferencia episcopal de secretario, después lo nombran obispo auxiliar, después se va como obispo a Santiago de María y luego viene al arzobispado 3 años. En cada contexto de estos tenía sus propias características y llamados concretos que esa realidad le hacía a él, y llamados concretos que Dios tenía para él en esos contextos específicos, ¿verdad? Yo no me canso de plantear una comparación que se le ha escuchado a Monseñor Ricardo Urioste, que dice en un pasaje de la Biblia, ¿verdad?, si no recuerdo es Marcos 8, ¿verdad?, el capítulo 8, donde habla del ciego de Betsaida, donde Jesús, un ciego de nacimiento, lo cura, ¿verdad?, y le pasa la mano por los ojos y después le pregunta, ¿ves? Y el ciego le dice, veo a los hombres como árboles caminando. No veía bien, ¿verdad? Y entonces Jesús le vuelve a pasar la mano y después le pregunta, ¿ves? Y le dice, veo perfectamente. Entonces la realidad es la mano que le fue pasando a Monseñor Romero por los ojos. Y desde esa realidad de ver en qué lugar, en qué contexto se encontraba, él iba reaccionando. Y entonces cuando viene al arzobispado se encuentra con una realidad dura, fuerte. Él como pastor no podía darle la espalda a esa realidad y no podía seguir siendo tolerante con las causas que generaban, ¿verdad?, la situación que se vivía en ese entonces. Entonces por eso es que él, como siempre se preguntaba por eso, ¿dónde está la raíz de este problema? ¿Quién lo está provocando? ¿Cómo se está gestando? Y él sabía que en ese entonces había una disposición de las personas que detentaban el poder político, y entonces él tomó su posición frente a eso. Señaló el pecado donde estaba, ¿verdad? Y entonces fue reaccionando. Y la gente lo fue identificando a él como su gran defensor. Mire, las personas de más poder económico de este país se alegraron cuando nombraron a Monseñor Romero, pero porque no lo conocían. No se daban cuenta de que Monseñor Romero era una materia que estaba dispuesta a los llamados de Dios en cualquier momento que se presentara, a esas realidades de la historia, ¿verdad?, concreta. Y entonces no se daban cuenta que él iba a ser manipulado, pero no por las fuerzas de este mundo, sino iba a ser manipulado por Dios, ¿verdad? Dios lo iba a llevar donde él quería, y lo llevó a los límites de entrega personal, ¿verdad?, hasta llegar al martirio, ¿verdad? ¿Por qué? Por odio a las cosas que él decía, por odio al comportamiento que él tuvo. Él nos dio ejemplo con su vida, siguiendo ¿qué? Los pasos de Jesús, que nos dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces él vivió una vida muy austera en ese sentido, predicaba con el ejemplo, pero también nos decía muchas cosas con la palabra, ¿verdad? Entonces ese Romero, yo pienso que los que desconfiamos de él, porque yo me sumo, ¿verdad?, cuando lo nombraron arzobispo, yo hubiera deseado que hubiera sido Monseñor Rivera y Damas, sí, ¿verdad? Rivera y Damas, entonces, sí, en ese momento. Pero hoy creo que Dios nos equivocó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces que tuvimos a un hombre excepcional, ¿verdad? Único digamos, en la historia de la iglesia salvadoreña y la historia de la iglesia, digamos, de estos tiempos, ¿no? Ahora,
En el Monseñor histórico, Monseñor Romero histórico, hay personas que dicen de que no se puede entender a Monseñor Romero sin un personaje también que fue muy vital y que marcó mucho la vida de Monseñor Romero, como era el padre Rutilio Grande. Sí, esto es lo que yo sé perfectamente, la profunda amistad que existía entre Monseñor Romero y el padre Rutilio. Una amistad que venía cultivada antes de que Monseñor Romero fuera arzobispo. Ellos se conocieron antes, compartieron, me imagino de que hablaron de cosas íntimas de la iglesia, ¿verdad? Y hicieron una amistad muy profunda. Entonces, el padre Rutilio incluso dirigió la ceremonia, la liturgia de la consagración de Monseñor Romero como arzobispo, porque él lo buscó para eso, ¿verdad? Él quiso que él fuera, era su gran amigo. Entonces, lo mismo que le sucedió a Jesús. Jesús, ¿cuándo comienza su vida pública? Después de que le mataron a su gran amigo, a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, su gran amigo. Una persona que admiraba mucho a Jesús. Cuando manda a sus apóstoles para que vayan donde Juan Bautista, que lo conozcan, cuando regresan les pregunta, ¿qué es lo que han ido a ver? ¿Una caña movida por el viento? No, ¿verdad? Habían ido a ver a un profeta. Entonces, lo mismo sucede en esas comparaciones que hacemos entre Monseñor Romero y Jesús. Monseñor Romero empieza su vida pastoral en el arzobispado después de apenas haberlo iniciado, que le matan a su mejor amigo, a uno de sus más grandes amigos, ¿verdad? Entonces allí él se va convenciendo. Es una pasada de la mano de esa realidad de la que estamos hablando por los ojos, donde le va diciendo cómo tiene que ser su magisterio. Digo, su arzobispado. El manejo de su política pastoral, digamos, ¿no? De los contenidos de su pastoral, que tienen que ser profundamente evangélicos, apegados al magisterio de la iglesia. Los que están en contra de él y los que estaban en contra de él, incluyendo obispos, no conocían o no querían conocer cuáles eran las enseñanzas más profundas del evangelio y del magisterio. No se terminaban de percatar de que Jesús puso en el centro de su actividad, ¿verdad? O sea, de la predicación de su reino, ¿a quiénes? A los pobres, a los desposeídos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos decía, porque tuve hambre y me diste de comer. Y que le iban a preguntar, pero yo nunca te he visto a ti para que te haya dado de comer. No, cuando lo hiciste con los pobres, lo hiciste conmigo. Esas cosas no se terminan de profundizar, y Monseñor Romero las tenía muy claras y las puso en práctica, ¿verdad? Y por eso él decía las cosas. Decía, estamos rodeados de la presencia de Dios, porque estamos rodeados de pobres, porque en los pobres está la presencia de Dios, ¿verdad? Eso no lo decía él, o sea, tenía muchas formas. Eso en cierta medida era muy chocante para muchas personas en aquel entonces. Eso era bueno, pero eran llamados que eran hechos con amor. Cuando hacía llamados a los ricos, ¿verdad? Eran llamados buscando su conversión, nunca con odio, nunca queriendo molestarlos por molestarlos, sino queriendo que se convirtieran. Ese era el sentido de Monseñor Romero. O sea, en Monseñor Romero no podemos encontrar odio, no podemos encontrar violencia, incitación a la violencia, de ninguna manera. Él hizo llamados a la izquierda muy fuertes, ¿verdad? Hizo llamados a la izquierda y muy fuertes. Lo único que el mayor peso de las violaciones a los derechos humanos que existían en ese entonces venían del Estado. Y entonces no podemos decir que por qué no tuvo más equilibrio. No, porque él tenía una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Como la tuvo Jesús. Y se daba cuenta de que de donde venían las mayores violaciones a los pobres era de
los que detentaban el poder económico y político, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos de que Monseñor Romero, los llamados que hacía eran llamados porque tenía una ojeriza contra los ricos y todo eso, ¿no? Monseñor Romero no tenía ninguna ojeriza. Lo que buscaba eso era la conversión, ¿verdad? Y lo sigue diciendo porque Monseñor Romero hoy está hablando más que antes. Se está cumpliendo aquello que dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Resucitaré en el pueblo salvadoreño. Está muy vivo ahora en el pueblo, Monseñor. Y si me dinamitan la radio, todos ustedes, y si yo no puedo hablar ya, en otras palabras, él decía, si yo no les puedo hablar ya, cada uno de ustedes es micrófono de Dios, ¿verdad? Cada uno de ustedes conviértanse en micrófonos de Dios. Eso es lo que nos decía, ¿no? O sea, perfecto. Bien, estamos conociendo la vida, el legado, el mensaje de Monseñor Romero hoy en tiempo de Semana Santa, un tiempo para meditación también, un tiempo para que conozcamos también el legado que hace 35 años nos dejó Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que a partir del 23 de mayo, de manera oficial, ya se le va a poder decir San Romero. Mire, yo ya le digo, fíjese. No, San Romero, San Óscar Romero Mártir. A mí ese es el título que en lo personal me gusta y así me refiero a él. Bueno, y como decía Erin, ¿verdad? Ya desde hace muchos años este pueblo de América Latina, no solo de El Salvador, lo declara santo. El mismo día de su muerte, un obispo admirable y al que queremos mucho de Brasil, Pedro Casaldáliga, le dedica un poema bellísimo, ¿verdad, Monseñor? A San Romero de América. Pero fíjense que también tener en cuenta una cosa, para no hacer así como abstracciones, ¿verdad? De que la gente dice, sí, Monseñor Romero y la iglesia de los pobres y la opción por los pobres, ¿verdad? Y la mirada en los pobres. Y hay que entenderlo en su significado real. Los pobres como víctimas de un sistema. Monseñor, no son pobres porque quisieran ser pobres. Ni siquiera tampoco decir, hay que estar al lado de los pobres porque los pobres son buenos. Monseñor en eso era bien claro, decía, yo sé que entre los pobres, decía, hay gente mala, hay gente haragana que no quiere promoverse, que no quiere analizar su situación, no quiere cambiarla. ¿Verdad? Y decía, despierten. Entre los ricos también habrá gente buena y gente mala, ¿verdad? Dependiendo del tema que se toque, ¿verdad? No, los pobres, opción de la iglesia por los pobres en ese sentido, porque al final de cuentas son víctimas, son causa de un sistema que produce, efecto de un sistema que es la causa, ¿verdad? Pero que produce un efecto tremendo en las grandes mayorías. Si miramos América Latina, países de África, países de Asia, ¿verdad? En esa pirámide social que aplasta a la base, ¿verdad? Entonces, es lógico preguntarse desde una mirada de fe, desde una mirada, de la mirada amorosa de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar contentos con que así organizamos y estructuramos la sociedad? Desgraciadamente en el contexto de Monseñor Romero estaba lo de la guerra de los dos bloques, ¿verdad? Que el comunismo, que los intereses capitalistas del bloque occidental. Nos vemos en esa vorágine, digamos, de situaciones difíciles, y hablar de pobres, hablar de organización de los campesinos, hablar de que la gente tenía derechos, eso era prohibido. Era prohibido, era muy peligroso decirlo en voz alta. Algo cambió la guerra, ¿verdad? Esos 10, 12 años de sufrimiento y de guerra fratricida, algo cambió. Ya podemos hablar en voz alta de esto, si no a mí, fuera de esta televisión me estuviera esperando la benemérita, ¿verdad? Sí. Entonces, esas cosas pues se han ido dando pasos. Hay que reconocer que se ha ido caminando hacia la democracia en El Salvador. Y vamos caminando, ¿verdad? A muy paso lento y con muchos errores, ¿verdad? Pero entonces en tiempos de Monseñor Romero hablar de estas cosas era prohibido. ¿De qué acusaban a San Romero? Comunista.
agitador del pueblo, Llamado- revoltoso. llamado Llegaron en su algunos resurrección. ignorantes a decir que era guerrillero, ¿verdad? Ignorantes digo porque un guerrillero no iba a andar con una sotana en un púlpito, ¿verdad? Andaba con un fusil en la montaña, ¿verdad? Entonces, le llamaban guerrillero, le llamaban de todo eso. Y los medios de comunicación, sobre todo los escritos, fueron criminales. Mire, yo ahora que he hecho un repaso de, ustedes los periodistas le llaman madera Al a la titular, portada, al titular de los periódicos, ¿verdad? Los titulares del diario de hoy eran criminales contra Monseñor Romero. Me imagino. Y le dedicaban la página 1 o 2, ¿verdad? Monseñor Romero poseído por el demonio. Titulares de eso en periódicos. Era increíble, Increíble. ¿verdad? Monseñor Romero llama a la violencia, ¿verdad? Y luego los editoriales del diario de hoy, que creo que todavía está vivo, el señor que escribía esos editoriales, ¿no? No sé si son los dueños de Altamirano. Criminales, haciendo casi un llamado para que asesinaran a Monseñor Romero. Le echaron toda la leña al fuego que pudieron, los medios de comunicación, sobre todo escritos, ¿va? Y algunos medios también de televisión. Entonces, a San Óscar Romero aquí lo trataron muy mal, aquellos que no querían que se pusiera el dedo en la llaga. Si Monseñor lo que llamaba a los grandes exportadores, porque en esa época pues los millonarios eran los grandes exportadores de café, de caña de azúcar, y eran los productos que a la vez producían una inmensa pobreza. Era esa contradicción, ¿verdad? Los dueños de toda la tierra y de estas exportaciones les producía cada vez más ganancia. Hay que reconocer que le invertían en otras cosas aquí, ¿verdad? Pero los salarios que pagaban a los obreros agrícolas verdaderamente eran una burla. Las famosas cortadoras. Eran una burla, los cortadores, los apuntados y los agregados, ¿verdad? Y las condiciones de vida, es que si esa gente no tenía, no se les organizaba ni dónde dormir, ¿verdad? No, la pobreza ahí, el 60 y tantos % de los salvadoreños vivían en el campo. Entonces, pues, Monseñor, en ese contexto le toca hablar de esto y no de un cristianismo espiritualista. Como él decía, un cristianismo que no quiera tocar la historia, que no quiera ¿verdad? tocar, las causas. o por lo menos poner los pies en la tierra. Bien, interesante todo lo que hemos estado hablando en esta mañana. Vamos a irnos a una última pausa en este espacio. Al regresar vamos a hablar de la figura de Monseñor Romero, utilizado justamente como figura política. Vamos a hablar de eso para ya ir cerrando este programa y para usted que nos está escuchando, esperando y que nos está viendo, nos está sintonizando, esperamos pues de que esto le sirva a usted para no solo reflexionar acerca de la Semana Santa, sino también para poder conocer un poco acerca de la historia y de la realidad de nuestro querido país. Permítanos una pausa, ya regresamos con más.
Bien, estamos en este último bloque de Análisis de País. Este día estamos conversando con Marisa y Edín Martínez. Ellos son miembros fundadores de la Fundación Monseñor Romero. Bien, hablemos un poco acerca de algo que lógicamente está anclado al momento histórico de Monseñor Romero. Monseñor Romero, al escuchar la explicación del por qué él era tenía una opción preferencial por los pobres, al hablar acerca de sus homilías que eran 100% basadas en el Evangelio. Aparte de eso, también por el contexto de injusticia, de pobreza y de situación de polarización que se daba, además estábamos en un contexto previo a la guerra, todas esas figuras hacen que unos y otros lo utilicen de manera política. ¿Es correcto decir que Monseñor Romero pertenece a una ala de la política de El Salvador? Y sobre todo, es bien visto por la comunidad internacional, tanto que por una parte se le critique esa manera de proceder, y dos, que también la otra parte lo agarre también como un estandarte, incluso hasta, no sé si para hacer campaña política, pero sí como parte de los valores de un mismo partido. Mire, yo, para comenzar, creo que este suele ser un señalamiento que siempre viene de la derecha. De la derecha dentro de la iglesia y de la derecha fuera de la iglesia. Porque también en la iglesia hay derecha. Sí. ¿Verdad? Es algo que no podemos renunciar a nuestra vocación ideológica, cada quien ¿verdad? Tiene su propio pensamiento. Exactamente. Y como decía Unamuno, cada uno es cada uno y tiene sus propias cadaunadas, ¿verdad? O sea, entonces, ¿verdad? Y eso también en política, ¿verdad? Entonces, a Monseñor Romero se le tildaba de que estaba plegado a la izquierda, que era un servidor de la izquierda, que estaba manipulado por la izquierda, que era un servidor de la guerrilla, que incitaba a la violencia, ¿verdad? Pero todos esos, como lo acaba de decir Marisa, todos esos señalamientos fueron los mismos señalamientos que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Que Jesús era un político, que, bueno, el mismo INRI, que está encima de la cruz, ¿verdad? Encima de la cabeza de Jesús, cuando lo mataron, es un señalamiento político, porque eso lo que significa es una ironía de los judíos cuando lo mataron. Miren, ¿dónde está su rey? ¿Dónde está su rey? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso no lo puso Jesús, ¿verdad? O sea, sí. Ese fue un mote que le dieron a él. Fue una ironía. Por cierto, fue una equivocación, porque debieron poner, y alguien lo dijo, Jesús de Nazaret, el que dice ser rey de los judíos, pero ya lo habían hecho, y el que lo hizo, dice el Evangelio, sí, bueno, lo hecho está, así que quede. O sea, pero era un señalamiento político. Pero un señalamiento político, lo mismo que con Monseñor Romero. Lo que pasa es que, mire, recientemente hemos tenido la canonización de varias personas que son también un ejemplo en esta vida de vida espiritual. O sea, grandes personas, importantes personas. ¿A quiénes me refiero? A Santa María Teresa de Calcuta. ¿A quién me refiero? A San Escrivá de Balaguer, a San Juan Pablo II, a San, no me acuerdo, el Padre Pío, de los últimos que se han canonizado, ¿verdad? Y otras canonizaciones que yo ya ni me acuerdo, porque como son canonizaciones que han sido de hace mucho tiempo, como querían algunos, que había que canonizar a Monseñor Romero cuando se nos olvidara quién era, ¿verdad? Se nos olvidara qué dijo, y que se hubieran perdido todos los archivos, ¿verdad? Entonces como dice la Lora, ¿para qué, verdad? Entonces, vaya, con esos santos no son incómodos. Esos santos que acabo de mencionar, recién canonizados, no son incómodos. Por lo menos para nuestra sociedad, ¿verdad? Y para toda la sociedad en el mundo, para todo el mundo, ¿verdad? No son incómodos, pero son ejemplos de vida cristiana y hay que seguirlos, y hay que darles todo el mérito que tienen. Pero no eran profetas, no fueron mártires.
no fueron mártires. Ahí está la gran diferencia. Ahí es la gran diferencia. Es ahí la gran diferencia. Entonces, los mártires son señalados de todo, de todo. Y los mártires no mueren por muerte natural, Sí. mueren matados, ¿verdad? Porque su amor lo lleva a unos límites que son sumamente peligrosos. Como Jesús de Nazaret, Igual ¿verdad? que Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y yo pienso de que, mire, Y sus apóstoles. si Jesús hubiera dicho las cosas similares a las que dijo en su vida, sepulcros blanqueados, razas de víboras, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, cosa fuerte. Monseñor Romero no dijo cosas semejantes, pero aquellas las dijo Jesús. Yo le aseguro que si Jesús dijera esas cosas hoy, acá no lo canonizan, ¿verdad? No lo canonizan. ¿Por qué? Porque no se reconocen estos llamados al reino que Jesús, a ese reinado que Jesús quería instaurar en el mundo, vino a instaurar en el mundo, y al que nos llama, por el que debemos de trabajar. Eso es lo que hizo Monseñor Romero. O sea, Monseñor Romero es un santo controvertido. Si todo mundo pensara en bien de Monseñor Romero, yo tendría grandes dudas de él. Sí. Yo tendría grandes dudas de él, ¿verdad? Si todo el mundo lo alabara, si todo el mundo lo vituperara, si todo el mundo lo aceptara, si todo el mundo lo siguiera, yo tendría grandes dudas de él. Porque el mundo no está lleno de gente recta, de gente buena y de gente que sabe que son actores de unas condiciones y de un sistema que tanto atacó Monseñor, ¿verdad? Que produce muerte, que produce injusticia, que produce calamidades, que produce llanto, que niega la vida, ¿verdad? O sea, que no reconoce ningún derecho humano, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? O sea, que Monseñor atacó causas de lo que nosotros estábamos viendo y sufriendo en ese tiempo. Monseñor, yo siempre repito esto, yo no he encontrado una persona que haya visto con tanto realismo la presencia de Dios en el pobre. O sea, sí, tan real la presencia de Dios en el pobre. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de Monseñor Romero? Estamos familiarizados a ver a un Monseñor Romero en grandes cócteles en los salones de los hoteles de 5 estrellas de nuestro país. No. Estamos acostumbrados a ver a un Monseñor Romero ahí dándose palmadas en la espalda con los diplomáticos y con todas las autoridades del Estado, ¿verdad? Con las más altas autoridades del Estado. No, estamos acostumbrados a ver un Monseñor Romero en la línea del tren, caminando ahí en medio de las chozas, en los cantones, ¿verdad? En los cantones. Por eso es que la canción recoge esa realidad. Recuerdo cuando llegaba, ¿verdad? Allá por nuestros cantones, ¿verdad? Así dice la canción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ahí se pasaba la vida. Hay que leer el diario de Monseñor Romero para darse cuenta la grandeza de este hombre, ¿verdad? El diario de Monseñor Romero. Él terminaba su jornada intensa y antes de acostarse grababa lo que había sucedido durante el día. Ahí tenemos los hechos de la iglesia, los hechos, así como los hechos de los apóstoles, sí, ¿verdad? Los hechos de la iglesia de ese tiempo, ¿verdad? Y de todo lo que acontecía en eso. Él decía, hoy estuve en el cantón tal, ¿verdad? Y qué alegría sentí cuando me encontré con, hoy me visitaron una familia que le mataron a su hijo, ¿verdad? O sea, hoy me llegaron a visitar y cuánto me dolió tener que conversar con esta gente y darme cuenta. Hoy visité la gente que quedó las víctimas de la masacre de las 3 calles. Todo eso nos lo va contando lo que sucedía. Hoy tuve una gran alegría porque me encontré con las hermanas de la Asunción que estaban celebrando su fiesta y su aniversario y no sé cuánto, ¿verdad?
iba contando todo eso, ¿verdad? Pero era una persona que descubrió con la máxima profundidad la presencia de Dios en el pobre, o en el empobrecido, como es más exacto decirlo, ¿verdad? Porque el pobre es pobre no porque él quiere, ¿verdad? Sino porque él mismo decía, tenemos que cambiar este orden que tenemos, porque este orden social, económico y político es injusto, ¿verdad? O sea, no decía, tenemos que cambiar a aquel funcionario, ¿verdad? Porque ese funcionario era parte de un sistema, de una forma de ordenar la sociedad y las estructuras económicas y sociales del país, ¿verdad? Donde se deciden las cosas que determinan cómo es que la gente va a vivir, ¿verdad? Y qué es lo que la gente tiene que sufrir o qué es lo que la gente tiene que gozar. Por eso yo creo que el llamado sigue permanente. Y yo creo que de toda esta celebración, lo más importante que nos debería de quedar es que todos estamos llamados a poner nuestro aporte para que esta sociedad cambie. Que tengamos un hombre y mujer nuevos, ¿verdad? Que tengamos unas estructuras nuevas, que produzcan bienestar a la población. Monseñor no quería el sufrimiento de la gente, ¿verdad? Por eso él decía, el que piense que la pobreza es voluntad de Dios, blasfema contra Dios, ¿verdad? Porque eso no es voluntad de Dios. Hay gente que dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Está metiendo a Dios donde Dios no cabe. O sea, eso debería decir que se haga la voluntad de los que tienen decisiones de cómo cambiar estas cosas, ¿verdad? Que muchas veces están alejados, muy alejados de Dios. Muy alejados de Dios, ¿verdad? Sí. Y muy alejados de reconocer que su función en el puesto donde están es para servir y no para servirse, ¿verdad? Porque muchos es para servirse. Vaya a verlo usted después de que salen de sus puestos, ¿verdad? Entonces, ese es el se punto. Acostumbran a las Se acostumbran, sí. Bueno, o a los vigilantes de PPI, ¿verdad? Ahora sale en el periódico que nos va a costar 300,000 y pico. Sí, una barbaridad. Darle seguridad a todos los que ya no quedaron electos, ¿verdad? Y que salen de sus puestos. Y eso sí, no. Pero fíjense que yo una anécdota que quisiera compartir con los que nos están viendo este programa, porque Monseñor tiene cosas tan bellas. Por eso, como dijo Edín, y yo también lo pido a la gente, lean el diario de Monseñor Romero. Es que mire, leyendo el diario vamos a aprender historia salvadoreña y vamos a entender más a este santo. Ya no digamos si compran los DVD de sus homilías. Hay una anécdota que me encanta de Monseñor, porque en el 79 Monseñor dijo en el catedral de que los jueces eran banales, que aquí la justicia se vendía, y que vendían al pobre por un par de sandalias, como ya lo dijo un profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la semana fue un escándalo tremendo en todos los medios de comunicación, diciendo Monseñor Romero ha dicho una acusación gravísima al sistema de justicia, y se le puede exigir. Ya hay aquí unos abogados que han venido a pedir y hacer el escrito y toda la fanfarria, ¿verdad?, para llevarlo a juicio a Monseñor, y tiene que decir los nombres exactos de esos jueces que él dice que venden la justicia. Que si no lo dice, ¿verdad?, entonces se tiene que reconocer que es una calumnia contra el Estado y esto tiene cárcel. Entonces unos abogados muy amigos de él que lo rodeaban y le aconsejaban, como el doctor Rubén Zamora, el doctor Dadires y Roberto Cuellar, estaban asustados. Monseñor los llama y les dice, ¿qué pasa? Y le dicen, sí, se ha metido en un gran lío, Monseñor, porque tienen derecho a llamarlo como ciudadano salvadoreño a que diga esto. Mire, ahorita vamos a ver cómo lo podemos defender, porque como ciudadano salvadoreño lo pueden llevar. Entonces, pero ya no diga nada más. Pero le dijeron, cállese y haga busca, por favor. Ya el otro domingo no toque el tema. Estuvo todos los días, salió en la prensa, Monseñor, los abogados dicen, y se le va a llevar a juicio, y hay una demanda, y ya vinieron los magistrados. Entonces, usted ya no mencione eso.
quédese callado, esperemos que esto pase. Y al domingo siguiente, al terminar la homilía, dice, ya vieron el gran escándalo que han hecho los medios, porque yo dije que había jueces que venden la justicia. Pero no solo son los jueces, todo el sistema judicial de este país es corrupto y es podrido. Y los que se callaron para siempre fueron ellos. Se callaron para siempre, ya no volvieron a tocar el tema. Tremendo, ¿verdad? Sin duda alguna. Hoy recordamos quizás estas anécdotas, estas memorias, y hasta cierto punto quizás hasta nos dan un poco de gracia, pero en aquel momento sabemos que fueron momentos muy tensos, fueron momentos muy difíciles que lógicamente también terminaron o se llevaron al Monseñor Romero físico, pero que quedó entre nosotros. Interesante todo, muy interesante todo lo que hemos conversado este día. Hemos quizás retrocedido en el tiempo, pero para poder conocer nuestra historia, para ver de qué manera nosotros la reenrumbamos, porque definitivamente el país necesita quizás conocer un poco más de esto, quizás no abrir, como dice mucha gente, abrir heridas del pasado, sino más bien conocer realmente cómo es la situación, cómo se dieron las cosas para no cometerlos en un futuro. Así que les agradezco a ustedes por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias. A ustedes bueno, muy amables de su parte y qué bueno que hayan venido para hablar y para seguir conversando acerca del legado de Monseñor Romero. Los queremos comprometer pues para que ya días antes también, antes de la canonización aquí en El Salvador, tal vez podamos seguir hablando y sería bueno seguir conversando acerca del legado de Monseñor Romero y tal vez conocer un poco más en detalle de la canonización de este próximo, de la beatificación de este próximo 23 de marzo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias a usted también por su sintonía. Esto fue Análisis de País. Sigue en sintonía total de Canal 29 de Universal Cable. Es un gusto haberle acompañado. Felices vacaciones para quienes nos están sintonizando. Nos sintonizamos la próxima semana.